Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Juan, una vez más en vivo para hablar de seguridad física de los materiales radioactivos. Hoy en este episodio vamos a hablar un poco de las prácticas de gestión prudente para las categorías 4 y 5, que es algo que generalmente no tocamos. Y para eso tengo un invitado muy especial. Él es analista de seguridad nuclear y radiológico de instalaciones nucleares y radiactivas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hoy está con nosotros Pablo Piña. Pablo, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo vas? Todo bien por acá, con un clima bastante complicado, hace bastante frío, pero aquí tratando de encontrar algún tipo de calor. Bueno, lo primero que tienes que contarnos es ese pescado que tienes atrás. Eso es un acuario, ¿cierto? Sí, son mis mascotas. Acá tengo mis peces, soy un fan de los acuarios. Este es un televisor antiguo, de esos tipos que tenían esta cosa grande para atrás, que lo modificamos y lo hicimos acuario. Y tengo unos peces escalares ahí adentro. Me Ah, falta... y tú lo hiciste, o sea, le quitaste todo lo de adentro y lo volviste acuario, ¿o qué? No, en realidad no lo hice yo, pero cuando lo vi, es de un familiar, me lo confeccionó, se nos ocurrió la idea y bueno, y lo hicimos ahí con eso. Así que Bueno, bastante relajante poder estar al lado de un acuario en realidad. no, totalmente, de acuerdo, total. Sí, Eh, bueno, en Charlas con Juan, lo que hacemos siempre al principio de las charlas es hablar un poquito de nuestro invitado para que nuestra audiencia te conozca. Eh, Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos dónde naciste, cuéntanos algo de tus hobbies, cuéntanos cómo llegaste a donde estás. claro, mira, yo nací en una ciudad que está acá desde la capital al sur, más o menos a 380 kilómetros de acá, una ciudad Sí. costera a la vez. Y bueno, es un pueblo relativamente pequeño, ahí estuve hasta el año más o menos, año 99, yo nací en el año 80, así que saquen sus cálculos ahí. Y posteriormente me fui obviamente a la universidad a estudiar y estudié en una universidad cristiana que está más al sur, de hecho, de donde yo vivo, o de donde soy oriundo, por decirlo de alguna manera. Y ahí estudié ingeniería en electrónica. Ok. Para que veas cómo son las cosas, yo jamás pensé que iba a estar trabajando en el área radiológica o nuclear, digamos, Eso y es muy bueno, común, ¿no? Eso es muy común. En nuestros invitados es sí, muy común empezar uno en un proyecta lado. una cosa y termina en otra, esa es la verdad. Así es. Y bueno, y llegué a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por allá en el año 2008 a hacer mi práctica profesional, porque un profesor precisamente que me hizo clase en la universidad me llamó un día por teléfono, me preguntó qué estaba haciendo, yo le dije, estoy buscando mi práctica. Y me dijo, bueno, tenemos un proyecto, me dijo, si quieres trabajar, así que me vine a la capital. Y ahí comencé a trabajar en la parte de ingeniería y proyectos. La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene varias divisiones, por decirlo de alguna manera, y una de estas es donde yo trabajé en ese momento. Ahí hice mi memoria de título, Sí. hice también mi práctica profesional, me titulé y posteriormente, estando en ese mismo lugar, hice un diplomado en nucleoelectricidad y energía renovable. Y bueno, y en el año 2017, en el segundo semestre del 2017, me llegué a la división de seguridad nuclear y radiológica y desde ahí tuve una llegada media accidentada porque uno de mis hobbies es andar en moto, me gusta mucho andar en moto, y Sí. llevaba prácticamente como 6 meses dentro de la división y me accidenté. Tuve un accidente, choqué con un auto Lo que y hiciste cuando te fracturaste el brazo. me fracturé el brazo, exactamente. Y ahí estuve prácticamente 2 meses fuera de mi trabajo y bueno, al final tenía las ganas de solamente volver, venía recién llegando, me había accidentado, fue como un momento bien estresante y difícil, por lo menos para mí. Pero gracias a Dios me recuperé súper rápido y llegué a trabajar con todo de nuevo. Y ahí estuve
alrededor de 6 meses más y me fui a Argentina a hacer el posgrado en seguridad radiológica. Sí. Y ahí me quedé hasta diciembre porque hice el posgrado de seguridad radiológica y después hice el posgrado de seguridad nuclear. Hice los dos en ese mismo año, que fue el año 2019. Bueno, qué interesante. Y sí. Este tema que hablamos hoy, lo que vamos a hablar hoy, casi nunca tratamos los temas de las categorías 4 o 5, porque pues, muchas veces se perciben como fuentes que no son tan peligrosas. Es la percepción, digamos, de mucha gente. Pero para empezar a hablar de este tema, quisiera que nos empezaras a contar, o que nos empezaras por contar, desde el punto de vista del sistema de categorización, ¿qué significa ser categoría 4 o categoría 5 en una fuente? Para que le cuentes a nuestra audiencia. Claro. Mira, primero que nada, tratar de explicar un poquito cómo se maneja el tema regulatorio acá en Chile. O sea, el tema regulatorio en Chile está separado en dos entidades, por decirlo de alguna manera. Una es la Comisión Chilena de Energía Nuclear y otra es el Ministerio de Salud. Sí. La Comisión Chilena de Energía Nuclear, en materia de seguridad radiológica y física, de las instalaciones y el material radiactivo, tiene competencia en lo que es la evaluación, la inspección, la elaboración y aprobación de normativa y también medidas de coerción, y asesora muchas veces a órganos competentes también. Pero desde el punto de vista de la categorización, nuestra propia legislación también tiene una categoría propia, o categorización propia, por decirlo de alguna manera. Esto a modo para entrar un poquito en el contexto de lo que quiero explicar después. En donde la Comisión Chilena de Energía Nuclear regula lo que es la categoría 1. Nosotros tenemos 3 categorías en el país, y que es categoría 1, 2 y 3. Nosotros solamente regulamos la categoría 1, que son de las fuentes que para los efectos de la seguridad física entrarían en la categoría del organismo de 1, 2 y 3, en el caso. Y la otra fuente, que son la categoría 4 y 5 del organismo, que para nosotros es la 2 y la 3, la regula el Ministerio de Salud. Así que si se me cruzan los cables de repente cuando estoy explicando algunas cosas, es por estos temas que tratamos de meter nuestra categoría también dentro de la categoría del organismo, porque nuestra legislación es un poco antigua en realidad. Y cambiar la legislación vigente es súper complicado, es súper difícil. Pero eso debe generar una cantidad de confusiones, en algunos momentos, ¿no? Localmente. Claro, también. Y muchas veces del tema de las competencias, hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, cuando se cruzan las dos autoridades, es un problema más o menos complicado que hasta acá lo hemos podido llevar. Pero si ahora nos vamos a la definición de lo que son las categorías 4 y 5, que desde el punto de vista de cómo las categoriza, digamos, el organismo, podemos decir que son aquellas fuentes que por definición es improbable que puedan producir daños permanentes en las personas, o efectos determinísticos, por decirlo de alguna manera. Ya sea porque están un tiempo prolongado alrededor de la fuente, o porque se produce algún tipo de dispersión en el aire de esta fuente, o alguna dilución por ahí en un caudal de agua, o en algún servicio de agua potable. Entonces, se prevé que el acto doloso, por decirlo de alguna manera, con este tipo de fuentes, no podrían causar daño, digamos, en las personas, digamos, daños permanentes, o sea, desde el punto de vista de los efectos determinísticos, por decirlo de alguna manera. Pero hay un tema que es súper importante, que por lo menos yo lo trato de visualizar, que si bien es cierto, tenemos toda esta definición anterior, pero también es importante tener en cuenta que la relación con la utilización de este tipo de fuentes en actos dolosos puede causar alguna repercusión o efecto social o psicológico, incluso económico, si hablamos de que se podrían utilizar para hacer algún tipo de mal con respecto con esta fuente, porque la gente no conoce que esta fuente a lo mejor no podría producir un daño. Eso lo sabemos nosotros que somos un poquito más entendidos en el tema, pero a una gente, a las personas, por ejemplo, hablarles de fuentes radioactivas, ellos no saben diferenciar en el daño que podría producir una u otra. Por ende, el pánico que se podría producir por saber que alguien quiere hacer algo con este tipo de fuente, también tiene sus repercusiones. O sea, es complicado también. Entonces, estas fuentes, ¿por qué no nos das unos ejemplos de cuáles son los usos más comunes de estas fuentes? Bueno, los usos previstos para este tipo de fuentes quizás ya están
por decirlo de alguna manera, dichos, pero sin embargo, y mencionando nuevamente que en nuestra legislación hablamos que estas fuentes serían aquellas comprendidas, por ejemplo, como los pesómetros, los densímetros, los medidores de flujo, los medidores de nivel, que se usan por lo general en prácticas industriales. También existen este tipo de fuentes que se usan en la parte médica, pero estamos hablando de fuentes que por lo general caen en esta categoría, pero son fuentes clasificadas como fuentes abiertas o fuentes no selladas, por decirlo de alguna manera, y que se usan para tratamiento. Podemos hablar del yodo 131, podemos hablar de los generadores de molibdeno tecnesio, pero también son fuentes que tienen semiperiodo de desintegración corto, por ende son fuentes que se producen y se van ocupando prácticamente, o sea, el inventario va desapareciendo rápidamente. Pero también podríamos mencionarlas como parte de fuentes que se usan y que podrían estar consideradas dentro de esta categoría, pero la mayoría, por lo general, acá en nuestro país se utilizan, como decía, y las que nombré, en la parte de industria. Pero en la legislación chilena, y solo por curiosidad, ¿los niveles de seguridad también son diferentes o se aplican los del organismo? No, se aplican los del organismo. En el año 2021, por ejemplo, salió nuestra norma de seguridad física, en este caso sí, la llamamos protección física, sí, y que considera, por ejemplo, las fuentes de categoría 1, 2 y 3, y que son fuentes de, obviamente, más alta actividad y que en este caso son las que regula la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero para el caso de las fuentes de categoría 4 y 5, podríamos hablar de que las medidas adoptadas desde el punto de vista de la seguridad radiológica muchas veces cubren, ¿cierto?, las necesidades y requerimientos de la seguridad física para este tipo de fuentes. Pero sí, la aplicación está basada también en lo que habla la normativa o las guías que menciona o que tiene el organismo en este caso. Porque además en la parte de seguridad, en la legislación supongo que también contemplan la parte del concepto de agregación. Entonces, si tienes múltiples fuentes de categoría, en este caso 4 o 5, en tu caso 2 o 3, ¿cierto? También claro, están sujetos a ese principio de agregación para los niveles de seguridad. Claro, y además porque, como te mencionaba anteriormente, hay muchas de estas fuentes que conviven en un mismo recinto, claro, o una misma instalación. Puedes tener una fuente categoría 1 y 2 y al lado puedes tener una fuente categoría 4 de uso industrial, por ejemplo, en donde si se almacenan o usan en el mismo lugar o en la misma instalación, por lo general las medidas que se aplican desde el punto de vista de seguridad física son correspondientes a la categoría de más alta actividad, por decirlo así, o de mayor categoría, por decirlo en este sentido. Por ende, se favorecen indirectamente de las medidas de protección o de seguridad física, dependiendo de la fuente que tenga mayor peligrosidad en este caso. Ok. Pues entonces, esto, desde luego el hecho de que sean categoría 4 y 5, independiente pues del tema del concepto de agregación, pues no significa que no tengan requisitos de seguridad física, o sea, porque son fuentes de bajo riesgo de la manera independiente, no significa que no tengan seguridad física o que no tengan que tener, o sí. No, de ninguna manera, solo que en la mayoría de las ocasiones, como mencionaba, las medidas adoptadas o requeridas para la seguridad radiológica en este tipo de instalaciones son suficientes para poder cumplir con la seguridad física para este tipo de fuentes. Por otro lado, como te decía, en el caso de muchos lugares donde conviven, o en el caso, por ejemplo, del área médica, te podría yo mencionar, estas fuentes se encuentran dentro de instalaciones que por lo general cuentan con controles de acceso y son áreas que están restringidas para el personal, que no se desempeñan en estas instalaciones. Para el caso del área industrial, lo mismo, o sea, es donde circulan, por lo general, la mayor cantidad de los equipos que albergan este tipo de fuentes. Y existen dependencias de almacenamiento que cuentan con cerraduras, cuentan con rejas, además de personal que realiza vigilancia, por ejemplo. Esto en algunas ocasiones claramente no evita que se puedan realizar robos de equipo o muchas veces por desconocimiento de la gente. O sea, entra con un propósito de poder robar algo, se encuentra con un equipo que le llama la atención y se lo roba porque lo quiere vender, pero no necesariamente porque sepa de lo que se está llevando, por decirlo de alguna manera. Pero sí, las medidas de protección o los requisitos de seguridad radiológica para este tipo o para esta categoría de fuentes
contemplan lo que podría darse como una gestión prudente para la categoría de fuentes 4 y 5, o sea, sí está considerado dentro de eso, digamos. Y eso está dentro de los requisitos de seguridad generales, la GSR parte 3, esos requisitos están ahí en la GSR parte 3 o no. Pero mejor dicho, empecemos por si les cuentas a nuestra audiencia qué es la GSR parte 3. Bueno, como tú mencionas, la GSR parte 3 es parte de la colección de normas de requisitos generales de un total de 7 de normas de seguridad del organismo, digamos, y que comprende otras normativas también que son internacionales y que son conexas, digamos, de alguna manera. Esta norma también aplica lo establecido en los principios fundamentales de seguridad, o sea, cuyo objetivo fundamental es proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones. Y yo me recuerdo que cuando recién llegué, por ejemplo, a trabajar en la parte reguladora, recuerdo que esta frase para mí era una frase que la utilizaba continuamente. Al igual, ¿cierto?, que los principios básicos. ¿Cuál frase utilizabas? Proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones. Cuando me tocaba hacer un informe de evaluación y yo veía cuál era el objetivo de la evaluación, uno de los objetivos era precisamente este. ¿Ah? Entonces, yo muchas veces lo usaba sin saber incluso de que estaba en la GSR parte 3, por decirlo de alguna manera, o que ese era el objetivo de la GSR parte 3. Así como también la normativa de seguridad física, que converge a lo mismo, o sea, proteger a las personas de los efectos, ¿cierto?, y al medio ambiente, perdón, contra los efectos nocivos de la radiación. Así como también ocupaba, por decirlo de alguna manera, los principios básicos de protección radiológica, como era la justificación, la optimización, los límites de riesgo. Pero creo que en algunos cursos por ahí que estuve también, mencionaban que la GSR parte 3 tenía los 10 mandamientos relacionados a la seguridad radiológica. Y como te comentaba anteriormente, yo estudié en una universidad cristiana y me hacía bastante sentido esta analogía de los 10 mandamientos de la seguridad radiológica con los hornos, ¿me entiendes? Y era algo súper interesante porque en realidad es así. Si bien es cierto, son requisitos generales que se entregan, pero claramente están apuntados el objetivo es común. Cumplir con un cierto estándar, ¿cierto?, de seguridad radiológica y de manejo de las fuentes. Desde el punto de vista, obviamente, también desde el Estado como tal, pasando, ¿cierto?, por la autoridad reguladora, por los titulares de licencia, y cada uno otorgándole las responsabilidades que corresponden. Considero además que la norma constituye una referencia internacional en lo que son en relación de los requisitos, digamos, de seguridad radiológica, los cuales tienen importantes repercusiones en la elaboración de política y la toma de decisiones. O sea, es algo que no es menor, digamos, y que está el consenso de varios estados allí que manejan fuentes radioactivas y material nuclear. O sea, ahí hay una experiencia decantada en una norma, digamos, y que nosotros después posteriormente la usamos en el día a día. Y también mencionar por último que la GSR parte 3 considera también la interrelación que debe existir entre la seguridad física y la seguridad radiológica. O sea, habla también acerca de eso y de la forma como se debe llevar ambas cosas de manera integrada para que la seguridad radiológica no entorpezca la seguridad física y viceversa. Por ende, ¿cierto?, las personas tienen que haber medidas que deben aplicarse de forma coordinada. O sea, no se pueden ver a esta altura, digamos, hoy en día, de forma separada, sino que se tienen que integrar. Pensando también en el objetivo, que convergen hacia el mismo, ¿cierto? Sí, nosotros en este programa a través de los años somos unos grandes proponentes de esa interfase entre la seguridad física y la seguridad radiológica y que verdaderamente no puede haber una sin la otra, ¿no? Claro, pero hay un tema súper importante, Juan, ahí que también hay que considerar y que para nosotros ha sido un problema también. O sea, hay instalaciones que ya existen, preexistentes, por decirlo de alguna manera. Sí. Y que es más difícil poder aplicar estos planes de seguridad física o la normativa de seguridad física. Porque en el momento en que estas instalaciones existían, la seguridad física prácticamente no era un tema. No. Por ende, integrar eso ahora también incluye un análisis un poquito más profundo y los planes de seguridad física que hay que analizar en las evaluaciones, por lo general, también tienen que llevar un poquito más de tiempo para poder ver si esta sinergia
entre una y la otra se logra. Y una educación y la capacitación también Aparte, del personal. personal, hay muchas cosas ahí que investigar todavía y que hay mucha gente también que preparar. O sea, es un trabajo arduo. En las instalaciones que ya, o las nuevas instalaciones es más fácil, porque desde el punto de vista del diseño, uno ya puede ir previendo esta integración o esta interrelación entre ambas. Bueno, pero estas fuentes, hablando de diseño, estas fuentes, las categorías 4 o 5, ¿tienen algunos requisitos de diseño? Digamos, ¿generan algunos requisitos de diseño como parte de una práctica de gestión prudente o no? Sí, o sea, sí, de todas maneras, pero vamos a volver a lo mismo. O sea, el requisito de diseño por lo general que se exige para este tipo de categoría de fuente está ligado más que nada, sí, a la seguridad radiológica. ¿Cierto? Considerando, ¿cierto?, de que todo lo que uno requiere, y que por lo general los requisitos de diseño, en nuestro caso, son aquellos que uno solicita al momento de una construcción de una instalación. Entonces, tú ahí vas viendo todos los requisitos de diseño dependiendo y acorde a la práctica que se va a desarrollar. Obviamente, aplicando el enfoque graduado, porque no vamos a poner requisitos de diseño que son demasiado elevados considerando la categoría de fuente, por ejemplo, que estamos utilizando. Y también haciendo distinción, por ejemplo, en que un requisito, entre lo que es un requisito y lo que es un diseño. Porque muchas veces un requisito es el enlace o el link hacia el diseño. ¿El qué? Perdón. ¿Un requisito es qué? Hay una diferencia también muchas veces que uno puede separar un poquito lo que es el requisito y lo que es el diseño, como te mencionaba, porque entendiendo muchas veces que el requisito es un enlace o un link hacia una necesidad, y a partir de esa necesidad tú haces un diseño, ¿cierto? Pero tienes que requerir algo, tienes que tener una necesidad primero, y en este caso eso es lo que se ve en la etapa del diseño. Para el caso de la seguridad radiológica y física existen ya establecidas condiciones y requisitos, por ejemplo, que ya sean generales o específicos. Pero para esta categoría de fuente en particular, siempre se ve más por el lado de la seguridad radiológica, en donde tú ahí ves el tema de la defensa en profundidad, si es que es necesario, los criterios de diseño para los sistemas, estructura y componentes que pueda tener la instalación. Entonces tú vas evaluando varias cosas y muchas veces el diseño también tiene que ver con áreas, con espacios, con sistemas, con barreras físicas cuya disposición en las instalaciones... Físicas o administrativas, ¿no? Claro, también hay barreras administrativas y que las barreras administrativas pueden venir desde las normativas existentes, como también, ¿cierto?, desde procedimientos, protocolos internos, como ciertas exigencias también para la ingreso, permanencia y salida de las instalaciones. Hay un montón de cosas que tú puedes ir aplicando y que de hecho se aplican. O sea, uno siempre, por ejemplo, esperaría o exige que este tipo de instalaciones tengan registro de quiénes entran y quiénes salen de esta instalación. Sí. ¿Cierto? Como una medida para saber quién realmente está autorizado para entrar o no a la instalación. Las zonas de exclusión, por ejemplo, que tú, desde el punto de vista del diseño, muchas veces proyectas en las instalaciones, que son medidas de seguridad radiológica, también aplican o servirían como medidas de seguridad física. ¿Por qué me dirías tú? Porque muchas veces estas zonas de exclusión, para poder ingresar de una zona de pública o una zona controlada, por ejemplo, hay ciertos protocolos que hay que cumplir. Hay ciertos registros que hay que llenar. Y hay ciertas barreras físicas que hay que pasar. Entonces, desde ese punto de vista, la seguridad radiológica que aporta, digamos, para que no haya una repercusión en el público, también aporta para que el público no ingrese a zonas que no corresponde que tenga que ingresar, por ejemplo. Sí, no sé si se entendió un poquito. Es interesante y es el tema que tú hablabas de que al principio esto no existía antes, ¿no? La parte de seguridad física no era una preocupación tan relevante antes, o no es que no fuera relevante, sino que no era un foco tan importante o no se veía como una cosa prioritaria. Ahora lo que dices tú me parece interesante es ese reto, sobre todo en las instalaciones que ya están operando, cómo se introduce ese concepto, sobre todo en fuentes de este tipo. Las fuentes que son más de categorías más altas, creo que generan un poco más de prioridad, ¿no?
Claro, pensando también desde el punto de vista en que ya hay una normativa de seguridad física para las fuentes categoría 1, 2 y 3. Claro. O sea, donde uno está obligado, como, en cierto modo, como autoridad reguladora, a hacer una discusión de esta norma, conversar con la gente, explicarle de qué se trata y introducir este concepto, digamos. Claro, pero claro. En donde tú tienes categorías de fuentes como 4 y 5, en donde prácticamente no hay medidas establecidas, digamos, como normativas para la parte de seguridad física, tú vas por el lado de la seguridad radiológica y a nosotros nos ha tocado bastante trabajar con el tema de la cultura de seguridad. Y claramente el tema de la cultura de seguridad es algo que te ayuda bastante a poder concientizar en las personas que tienes que tener ciertos niveles, digamos, en tus instalaciones para poder proteger a las personas y proteger, en este caso, las fuentes que estás tú utilizando o manipulando. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, se introduce a través de un trabajo conjunto. Es un gran desafío, en realidad, porque hay mucha gente que no le gusta hacer este trabajo conjunto o no le gusta que le esté diciendo cómo utilizar su instalación, porque ahí salta el tema de la experiencia, que yo sé, yo lo tengo todo bajo control, nunca va a pasar. O piensan que la amenaza no es real. Aparte, piensan que la amenaza no es real, o también hay una especie de desmedro de este tipo de fuentes, es decir, no, pero mira, si con esta fuente en realidad no pasa nada, son fuentes pequeñitas, intrínsecamente los equipos, si tú los miras, también son seguros, están blindados, tienen su llavecita, tienen sus cosas que, bueno, tendrías que destrozarlo a lo mejor para poder exponer la fuente, pero le bajan un poquito el perfil, por decirlo de alguna manera, a este tipo de fuentes. Pero cuando tú empiezas a ver y empiezas a mencionar quizás los daños que podrían producir, la gente como que no lo había analizado mucho. Y ahí comienza este tema del trabajo conjunto, por decirlo de alguna manera, que es algo que el regulador al inicio tiene que hacer para lograr ciertos estándares de seguridad y bueno, y después trabajar en la mejora continua. ¿Tú crees que independientemente del riesgo, estas fuentes categoría 4 y 5, ¿hay alguna conciencia, algún movimiento hoy en día que piensa que estas fuentes deberían ser aseguradas o no? Sí, mira, hablando de lo mismo y retomando lo que hablamos anteriormente, hay gente hay personas o instalaciones titulares de licencia o representantes legales, como le llamamos nosotros, que sí son muy conscientes de lo que están manejando, por decirlo de alguna manera. Hay gente que muchas veces es temerosa de esto porque claramente están expuestos a algo que ellos muchas veces no conocen del todo. Porque sí, como hablábamos también hacia atrás, la preparación muchas veces incluso de las personas que trabajan con este tipo de fuentes, hablemos categoría 4 y 5, tampoco es la misma experticia del que tiene o el que manipula fuentes categoría 1, 2 y 3. Las capacitaciones o entrenamientos que tienen tampoco son los mismos, porque como aplicamos enfoque graduado, en cierto modo, eso se aplica prácticamente a todo. Claro. Entonces, hay gente que tiene mucho respeto por el uso y la manipulación, digamos, de la fuente, y como no conoce otra categoría de fuente, para ellos piensan que su fuente es la peor, si lo queremos dar algún nombre. Entonces, eso también ayuda mucho y la gente sí tiene conciencia de lo que está haciendo. Y también porque no es bonito que salga en la televisión que se te perdió una fuente o que te robaron una fuente. Porque eso no es menor. Para nada. No, porque salen las noticias, los diarios, las redes sociales, porque hay que hacer una divulgación cuando se pierden estas fuentes, instando a la población de que no las manipulen, de que no las tomen, de que notifiquen y cosas de ese estilo. O sea, y precisamente por lo mismo también resguardan mucho sus instalaciones. Entonces, yo creo que la conciencia está. Hay que mejorar siempre. La mejora continua debe existir siempre. Siempre hay algo que aportar, pero sí la conciencia existe. Por lo menos lo que yo he podido verificar durante las inspecciones, sí, está la conciencia. Pues estamos llegando al final de nuestra charla, Pablo, pero tenemos una pregunta de nuestra audiencia que nos están viendo para ti. Eric Herrera nos pregunta que si tú piensas que es importante considerar estas prácticas de gestión prudente en el mismo reglamento de seguridad física y que cuál ha sido la experiencia en Chile.
Bueno, las prácticas de gestión prudente son prácticas que tienen que aplicarse no solo al nivel de estas fuentes, yo considero que tiene que considerarse a todo nivel. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero si nos vamos al meollo de todo esto, la gestión prudente por lo general está relacionada más con aquellas fuentes que no alcanzan las categorías 1, 2 y 3, pero que están por sobre del nivel de sección. Entonces, todas las medidas que deben observar los titulares de licencia, en este caso, o los representantes legales, como decimos nosotros, son con el objetivo de proteger, controlar y gestionar las fuentes radioactivas. Sí. Entonces, claramente, cuando tú haces una buena gestión desde el punto de vista de la seguridad radiológica y tienes la conciencia y consideras que esas medidas adoptadas también van a servir para el tema de la seguridad física, yo creo que estás haciendo una buena gestión. Si tú logras tener una buena gestión desde el punto de vista de la seguridad física o de la seguridad radiológica para este tipo de fuentes, también vas a abarcar la parte de seguridad física. Pero debería decir en un artículo que las prácticas de gestión prudente aplican, es decir, debería mencionarse eso. Claro, debería decirlo, debería quedar por escrito quizás. En este caso no es nuestro caso, todavía no se ha llegado a eso. No hay medidas, como decía al inicio, establecidas en donde te digan cuáles son las medidas, ya sea general o específicas con respecto a la seguridad física que podría haber para este tipo de categoría de fuentes, sino que el enfoque siempre todavía está siendo desde el punto de vista de la seguridad radiológica. Pero sí debería existir, mencionarla, o por lo menos culturizar a las personas que debe existir la seguridad física. Pero, obviamente, volvemos a lo mismo, o sea, siempre pensando en que está hablando de categoría 4 o 5, donde hay una improbabilidad de producir efectos, digamos, determinísticos en las personas y aplicar un enfoque graduado. Es que yo creo que casi ninguna norma lo dice, Pablo, pero es un punto muy interesante, es una buena pregunta, Erika. Pablo, gracias por estar con nosotros, gracias por charlar, venir a charlar sobre este tema tan interesante que a veces, digamos, lo dejamos a un lado porque nos enfocamos en otro tipo de categorías, pero que es tan importante tener en cuenta y estar enfocado en esto. Gracias por dedicar este tiempo y espero que nos veamos en Chile pronto. Gracias, Juan, por haberme invitado. Gracias por también por tu programa. Yo creo que este tipo de conversaciones ayudan bastante. Estamos hablando de conversaciones un poquito más sueltas, un poquito más informales, en las cuales uno puede ver distintos puntos de vista. Claro. Y también podemos discutir algunos temas, porque muchas veces nos enmarcamos mucho en lo que son las regulaciones y hay cosas que las regulaciones, porque sabemos que no pueden abarcar todos, también se les escapan. Y es bueno de repente discutir estos temas y poder, lo mismo que decía Erika, ¿será necesario ponerlo en un papel? Quizás sí, quizás no, quizás hay varias opiniones con respecto al tema y lo bueno sería poder consensuar ciertas cosas para que también estas fuentes, en cierto modo, también estén consideradas dentro de la seguridad física, pero con nombre y apellido, por decirlo. Y también hablamos de motos y mascotas, también podemos hablar. Claro, también hablamos un poquito de todo. Pablo, gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Saludos a todos. Chao. Chao, chao. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Un tema bastante interesante que creo que estaremos en el futuro tratando de nuevo. Los espero en el próximo Charlas con Juan. Gracias. Buenas tardes.